Hola amigas y amigos de lo inquietante y sobrenatural, soy una vez más su amigo Ricardo Salvador y les traigo un relato fresquito, tan fresquito que he sido testigo directo de él la semana pasada, puesto que un par de generosos seguidores de este canal me invitó a pasar un par de días en su antigua mansión allá en la avenida Álvaro Obregón de Ciudad de México, con la esperanza de que por mi experiencia en este tipo de temas pudiera encontrar una explicación y hacer posible también una solución a la fantasmal presencia de un niño que no deja de llorar. Fíjense ustedes que nada más cruzar el umbral del portal de aquella casona señorial, un escalofrío recorrió hasta las más recónditas fibras de mi ser. Hermosa por fuera, por dentro parecía la antesala del más allá, oscura, silenciosa, con olor a incienso y humedad, a naftalina y desinfectante, a velas recién apagadas. Los pasos tanto de mis amables y ancianos anfitriones como los míos parecían remecer los cimientos mismos de la construcción al golpear con las suelas nuevas los tablones viejos que tantas y tantas pisadas habían acumulado en su más que centenaria historia. Las puertas se sucedían a la derecha y a la izquierda en un pasillo que se perdía entre las sombras y que me produjo más miedo que el que sentía al entrar. De ademanes pausados y sonrisa bonachona, los dueños me invitaron a seguirlos a un amplio salón en el que descubrí que la casa sí conocía la luz exterior y allí compartimos café con leche, galletas y diversas frutas. Cuando pensé al ver el semblante de sus rostros que se había vuelto tenso, que me explicarían la razón de mi presencia, el llanto lejano de un niño me sobrecogió. Los viejos se cogieron de la mano. No tenía aquel llanto por qué atemorizarme, sin saber cuántos inquilinos compartían aquel techo, entre los que seguramente había algún niño. Pero no, me dijo con voz insegura la mujer, que pareció adivinar mis pensamientos. Aquí vivimos solo Octavio y yo y un niño que no es de este mundo. Una sombra cruzó por el pasillo frente al salón y el espinazo se me contrajo y los vellos del cuerpo, se los juro, se me erizaron. Pero a decir verdad, al menos hasta ese momento, no existía razón alguna para dejarme dominar por aquel pánico irracional. Quisiéramos, dijo el hombre, ignorando aquel momento de tensión, que usted, que conoce de estas cosas inexplicables, nos iluminara un poco sobre lo que sucede en esta casa. Y hasta entonces, lo que había sucedido era el escalofriante llanto y una fugaz sombra, pero especialmente, y sobre todo, el miedo que sin un motivo real atenazaba mis movimientos. Y cuando los anfitriones me acompañaron para que descansara tras tan largo viaje hasta la que sería mi habitación aquella noche, la risa socarrona de un infante emergió desde el corazón mismo de la vieja casona. La mujer, Olga, creo que se llamaba, me cogió un brazo y lo apretó de forma, creo, cariñosa, aunque lo más probable es que lo hiciera para transmitirme calma. Pero díganme ustedes, ¿quién podría calmarse dentro de una mansión que nada más llegar me recibía de aquella forma? Al regresar al pasillo juraría que vi entre las sombras que lo hacían parecer interminable la difusa figura de un pequeño que avanzaba hacia nosotros. No lo mire, dijo Octavio, ignórelo. No le tema qué es lo que quiere, respételo porque de lo contrario se volverá violento. Implore protección a la Virgencita de Guadalupe
y pase por su lado como si no estuviese allí. Con 2 horas en la capital y menos de 30 minutos en aquella casa, y agotado por el viaje desde Barcelona, maldije antes de caer en un profundo sueño el momento en que había aceptado tan inaudita, tan increíble invitación. A decir verdad, no sé cuánto tiempo habré dormido. Lo que sí sé es que aún era noche cerrada cuando una figura menuda acompañada de una brisa fresca que hizo las veces de afectuoso abrazo me susurró al oído que no tuviese miedo. Encendí la luz y pude ver a un niño de pelo y ojos negros y piel tan blanca que bien podía haber sido transparente. Me sonreía con franqueza, aunque no estaba yo en condiciones de poder asegurarlo, pero en todo caso comencé a sentir cierta tranquilidad. Además, me embargó la sensación de que no era la curiosidad de los ancianos ante un ser de otra dimensión, sino el propio niño que de alguna forma me había convocado para decirme algo, confesarme tal vez, aclararme a lo mejor. Cogió una de mis manos y con la suya mortalmente exenta de calor, pero sin embargo abrasadora y sin decir nada más, con un gesto me invitó a seguirlo. Salimos juntos al pasillo tenebroso, más oscuro, más impenetrable en plena noche, y me guió con el terror nuevamente agobiándome hacia ese final que desde el principio me pareció infinito. Su caminar era lento y uniforme, como si flotara, y el mío temblorosamente inseguro. De pronto divisé a 2 figuras cuyas siluetas eran aún más negras que el negro fondo del pasillo. Nos aproximábamos a ellas en la misma proporción que ellas a nosotros. De cerca pude distinguir en sus cuerpos y rostros a los ancianos a los que creía deber mi visita. Sus rostros amables y bondadosos albergaban en ese instante miradas de odio y sus semblantes reflejaban la falta de empatía que suele convertirse en la máscara de la muerte. No me miraban, simplemente avanzaban, y entonces recordé sus propias palabras durante el crepúsculo cuando nos cruzamos con el alma del niño. No lo mire, ignórelo. No le tema qué es lo que quiere. Respételo, porque de lo contrario se volverá violento. Pero eso sí, implore la protección a la Virgencita de Guadalupe. Pasé pues por el lado de la pareja como si no estuviesen allí y encomendándome con todas mis fuerzas a la milagrosa Virgen de Guadalupe. Los viejos se esfumaron o fueron absorbidos por la propia oscuridad, pero nosotros seguimos adelante hasta que el pasillo se convirtió en una escalera interminable que podría haber sido, por las paredes húmedas y calientes que la enmarcaban, el mismísimo camino al infierno. Mientras avanzábamos, distintas puertas iban sellando el camino de regreso, aunque la fría mano del niño me infundía paradojalmente una sobrenatural calidez y un ánimo muy necesario. La escalera terminó abruptamente frente a una pared de ladrillos que cruzamos como la niebla. Ingresamos en un reducido cuarto, en un zulo, diría yo, donde pese a las impenetrables sombras pude distinguir unas osamentas que se corresponderían con el cuerpo de un niño. Los ojos lagrimosos de mi pequeño fantasma acompañante me miraron y de manera lacónica me fue perfilando su realidad. Un día me secuestraron. Otro día, después de mucho golpeándome, me tiraron aquí y me tapiaron. Poco a poco me morí.
Mis secuestradores, después de muchos años, murieron de viejos y sus almas permanecen entre los muros de esta casa, y algo o alguien te trajo hasta aquí, haciéndose eco de su deseo de encontrar quien pudiera deshacerse de mi espíritu. Yo necesito descansar en Tierra Santa, y cuando lo haga, ellos arderán para siempre en el infierno. De pronto me vi de regreso en mi habitación, pero todo había cambiado. Los muebles eran viejos, el polvo y las telarañas se acumulaban en todos los rincones. En el pasillo, que era ahora normal, pues tenía principio y fin, pude ver en un extremo a los ancianos demacrados y en el otro al niño esperanzado. Fui hacia él, volvimos a descender por las escaleras polvorientas y al final, en lugar de una pared de ladrillos, una gruesa puerta de madera ocultaba los restos del niño que antes de morir había escrito en el polvo todo su padecimiento. Salí rápido de aquella casa y me fui al aeropuerto Benito Juárez para regresar en el primer vuelo a Barcelona. Pero minutos antes de abordar el avión, llamé a la jefatura de policía y, sin identificarme ni entrar en detalles, les conté lo del cuerpo y el mensaje. Hace 2 días, en la web del Excelsior, el principal periódico de noticias de la capital mexicana, leí que la policía de aquel país había solucionado, gracias a sus investigaciones, yo no tuve nada que ver, un secuestro y asesinato de hacía 57 años. Según el medio, los secuestradores ya fallecidos eran un matrimonio que quería tajada económica del rapto del menor, que contaba entonces con 9 años, pero de alguna forma el plan se les torció y el niño, que fue encerrado en el sótano de su vieja vivienda en la avenida Álvaro Obregón, aparentemente murió de hambre y de sed. O sea, amigas y amigos, que me enfrenté a 3 fantasmas, 2 malos, que al descansar finalmente el pequeño en un cementerio estarán purgando eternamente sus penas en el Averno y naturalmente el pobre niño. La duda que ahora me asalta es quién pagó mi brevísimo viaje a Ciudad de México.